¿Qué clase de orden celestial necesita extinguir 185,000 vidas en una sola noche? No hubo batalla, no hubo combate, solo un amanecer que se abrió sobre el silencio más grande que esa tierra jamás había conocido. La narrativa oficial lo llama misericordia divina. Yo lo llamo por su nombre verdadero, ejecución, realizada por una clase de ser que prefieren no podáis nombrar. Y lo que revela sobre el cielo es mucho más incómodo que su resultado. ¿Saben cuál es la diferencia entre una guerra humana y una ejecución celestial? En una guerra, los soldados al menos tienen la ilusión de que pueden luchar. Pueden blandir sus espadas, formar sus escudos, gritar sus órdenes de batalla. Pueden creer, aunque sea por un instante, que su valentía o su estrategia marcarán la diferencia. Pero hubo una noche, una sola noche en la historia de su especie, en la que esa ilusión ni siquiera existió. No hubo batalla, no hubo resistencia, no hubo tiempo para rezar, para gritar, para comprender lo que estaba sucediendo. 185,000 soldados, un ejército que había conquistado naciones, que había hecho temblar imperios, que marchaba bajo la certeza absoluta de su victoria inminente, profesionales de la muerte, entrenados desde la infancia para matar sin dudar, y en unas pocas horas dejaron de existir. No por plaga, no por emboscada humana, ni siquiera por algún cataclismo natural que pudieran racionalizar con sus limitadas explicaciones terrenales. Fue un solo emisario, una singularidad celestial descendiendo sin anunciarse, sin titubear, sin la menor necesidad de justificarse ante nadie. Conocen las guerras que sus generales libran, han leído sobre Termópilas, sobre los campos ensangrentados de Europa, sobre las trincheras donde millones cayeron durante años de agonía prolongada. Esas son batallas que pueden comprender, porque siguen una lógica que sus mentes mortales pueden procesar: causa y efecto, estrategia y error, heroísmo y cobardía. Pero esto fue diferente. Esto fue cuando el cielo decidió recordarles algo que prefieren olvidar: que ustedes no son los únicos jugadores en este tablero cósmico, que existen fuerzas operando en frecuencias que su conciencia apenas puede intuir, y que cuando una de esas fuerzas recibe la orden de actuar sin restricciones, bueno, los resultados no se miden en batallas ganadas o perdidas, se miden en el silencio absoluto de un campamento que amaneció convertido en un cementerio sin tumbas. ¿Quieren saber qué pasó realmente esa noche? ¿Quieren entender cómo un solo ser pudo desmantelar lo que 100,000 hombres no habrían logrado en meses de asedio? Entonces prepárense, porque lo que voy a revelarles no lo encontrarán en sus cómodos relatos bíblicos simplificados. Voy a mostrarles la guerra que ustedes no vieron, el poder que sus profetas apenas se atrevieron a nombrar, y el tipo de emisario que incluso yo observo con cierto respeto. Esa noche, la humanidad aprendió una lección que aún resuena en el inconsciente colectivo de su especie: que la verdadera fuerza no necesita ejércitos, solo necesita intención. Pero la intención, sin el instrumento adecuado para ejecutarla, no es más que voluntad suspendida en el aire. Y el instrumento que actuó esa noche no era uno de esos seres que ustedes se atreven a imaginar. ¿Creen que conocen las jerarquías celestiales? Permítanme sonreír ante su inocencia. Sus teólogos han clasificado meticulosamente a los ángeles en sus coros y órdenes: serafines, querubines, arcángeles, nombres que recitan como si hubieran desentrañado los secretos del empíreo. Pero hay categorías que jamás aparecerán en sus textos sagrados, rangos tan elevados, tan peligrosos, que el cielo prefirió mantenerlos en las sombras de lo inefable. No me malinterpreten. Yo les he hablado sobre las jerarquías que conocen, pero jamás dije que fueran las únicas. Quien actuó aquella noche
Pertenece precisamente a uno de esos estratos ocultos. En sus escrituras lo llaman vagamente el ángel del Señor, un título tan genérico que parece diseñado para la ambigüedad deliberada, como si nombrarlo con precisión fuera invocar algo que no debería ser invocado. Yo no pronunciaré su designación verdadera, ni siquiera aquí, ni siquiera ahora. Hay nombres que resuenan en frecuencias que alteran la realidad misma al ser articulados, pero puedo describirles lo que es. No es un mensajero ordinario. No pertenece al orden de Gabriel, que lleva anuncios y proclamas. No es un guerrero como Miguel, cuya función es mantener el equilibrio de las huestes celestiales. Este emisario opera en una jurisdicción completamente distinta, la ejecución directa e inmediata de la voluntad divina sin intermediarios, sin debate, sin piedad. Imaginen un instrumento tan afinado, tan absolutamente calibrado para su propósito, que su mera presencia en el plano físico hace vibrar las leyes naturales hasta su punto de quiebre. No desciende para dialogar. No viene a advertir ni a negociar. Cuando este tipo de fuerza se manifiesta, la sentencia ya ha sido pronunciada, el veredicto es irrevocable y la ejecución inevitable. Incluso en el cielo, hay un silencio particular que se produce cuando este rango es mencionado. Los arcángeles, esos seres de poder inconmensurable que ustedes consideran el pináculo de la creación angelical, desvían la mirada, no por miedo en el sentido que ustedes comprenden, sino por reconocimiento de algo que trasciende incluso su comprensión. ¿Saben por qué su identidad es un arcano tan cuidadosamente guardado? Porque su poder no debe ser imitado, porque su autoridad no puede ser invocada por rituales humanos, porque darle un nombre específico, una forma definida, sería entregarles un mapa hacia un tipo de fuerza que la humanidad no está preparada para manejar. Es la mano que actúa cuando el cielo decide que la paciencia ha terminado, la manifestación pura de una sentencia cósmica convertida en acción física, el punto donde la misericordia se retira, y solo queda la matemática fría de la justicia absoluta. Y esa noche, en las afueras de Jerusalén, con un ejército asirio durmiendo bajo la falsa seguridad de su superioridad numérica, esa mano descendió. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es realmente el descenso de un ser que no pertenece a su dimensión? Olviden las pinturas renacentistas, olviden las figuras etéreas con alas de plumas blancas flotando suavemente desde nubes doradas. Eso es arte devocional, no realidad cósmica. La verdad es infinitamente más perturbadora y más fascinante. Cuando un ángel de ese calibre cruza el velo entre los planos de existencia, no aparece como ustedes entienden la manifestación. No hay un destello de luz seguido de una forma sólida materializándose. Es un proceso mucho más violento, mucho más fundamental. La realidad misma se pliega. Imaginen el tejido del espacio-tiempo como una membrana tensa. Ahora imaginen una fuerza ejerciendo presión desde el otro lado, no perforándola, sino obligándola a abrirse, a desplegarse en geometrías imposibles que sus ojos no están diseñados para procesar. El ángel no entra en su mundo. Su mundo se expande momentáneamente para contenerlo. Y en ese instante de transición, todo cambia. La percepción del tiempo se fractura. Un segundo puede estirarse hasta sentirse como una eternidad, o una hora puede colapsar en un parpadeo. La gravedad titubea. Las sombras caen en direcciones incorrectas. El aire adquiere un peso, una densidad que hace difícil respirar, como si la atmósfera misma reconociera la presencia de algo que no debería estar allí. No hay trompetas celestiales anunciando su llegada. No hay coros angelicales. Solo un silencio tan profundo, tan antinatural, que los grillos dejan de cantar, los perros aúllan en la distancia, y los caballos en sus establos golpean nerviosamente contra las maderas que los contienen. Pero aquí está lo que realmente necesitan comprender.
Un ángel de este rango no ve como ustedes ven. No observa cuerpos físicos, armaduras, tiendas de campaña. Ve las frecuencias vibratorias de cada alma presente. Ve los hilos de destino entrelazándose y desenredándose. Ve el peso exacto de cada vida, medido no en años, sino en elecciones, en consecuencias, en el impacto que cada existencia ha tenido y tendrá en el tapiz total de la creación. Sé que para una mente mortal esto roza lo inconcebible. Su lógica necesita escalones, necesita antes y después, necesita una forma que pueda nombrar. No los culpo si su razón se resiste, porque no existe nada en su memoria capaz de compararlo. En su plano, no hay experiencia que se le parezca. Y no se los digo para deslumbrarlos, sino para que comprendan el mecanismo, esa manera de ver. Convierte el mundo en un mapa vivo. Y cuando llega con una orden específica, puede identificar con precisión quirúrgica exactamente qué frecuencias deben ser interrumpidas. No es que el ángel busque a sus objetivos, los ve todos simultáneamente, cada latido, cada respiración, cada sueño perturbado de soldados que esa noche dormían sin saber que ya estaban marcados. El descenso no tomó horas, probablemente no tomó ni minutos. En el tiempo que ustedes tardan en parpadear, la presencia ya estaba allí, desplegada completamente en el plano físico, lista para ejecutar una sentencia que había sido pronunciada mucho antes de que el primer soldado asirio plantara su tienda. Y entonces comenzó el trabajo. ¿Saben cuál es la diferencia entre matar y ejecutar una sentencia cósmica? En el asesinato hay pasión, hay ira, hay el caos de la emoción descontrolada. Incluso en la guerra más disciplinada, hay adrenalina, hay miedo, hay el fragor impredecible del combate cuerpo a cuerpo. Pero lo que sucedió esa noche no fue ninguna de esas cosas. Fue una operación de precisión absoluta. El ángel entró al campamento asirio no como un invasor, sino como alguien que camina por un jardín que le pertenece. No hubo alarmas. Ningún centinela gritó advertencia. Los perros guardianes no ladraron. La presencia angelical opera en una frecuencia que neutraliza la percepción amenazante antes de que el cerebro mortal pueda siquiera procesarla. Imaginen un depredador tan perfecto que su presa nunca siente el instinto de huir. Las tiendas se extendían en formaciones militares impecables, filas ordenadas de refugios temporales que albergaban a los conquistadores más temidos de su época, soldados que habían arrasado ciudades enteras, que habían perfeccionado el arte de la crueldad como táctica de guerra, hombres curtidos por décadas de campaña, capaces de despertar ante el menor sonido sospechoso. Esa noche, ninguno despertó, porque lo que el ángel veía no era lo que ustedes verían. No veía rostros, nombres, historias personales. Veía patrones energéticos. Veía las firmas vibratorias de 185,000 almas, cuyo propósito en el gran tapiz había llegado a su conclusión designada. ¿Comprenden la frialdad matemática de esto? No había juicio moral individual. No había evaluación caso por caso de quién merecía vivir o morir. La orden era absoluta, la lista completa, el mandato inequívoco. El ángel se movía entre las filas como una sombra que no proyecta sombra, cada paso calculado con la exactitud de quien conoce cada átomo del espacio que ocupa. No había prisa. No había duda, solo la inexorable certeza de un proceso que ya había comenzado en las esferas superiores mucho antes de manifestarse en lo físico. Y mientras caminaba, mientras su esencia se expandía para abarcar el campamento entero en su percepción total, pudo sentir algo más. Las almas dormidas, ajenas a su destino inminente, los sueños fragmentados de hombres que planeaban el asalto del amanecer, el ronquido de veteranos, el murmullo inquieto de los más jóvenes. Fragilidad humana en su expresión más vulnerable. No hubo compasión,
pero tampoco crueldad, solo ejecución. El ángel levantó su mano, aunque mano es una palabra demasiado limitada para lo que realmente ocurrió. Digamos que extendió su voluntad, concentrada y afilada como una hoja invisible que atraviesa todas las defensas materiales. Y lo que vino después fue el silencio más absoluto que la tierra jamás había presenciado. ¿Cómo se apaga una vida sin tocarla? Esta es la pregunta que sus filósofos nunca se atreverán a formular correctamente, porque la respuesta revela algo sobre la naturaleza de su existencia que prefieren no contemplar. Ustedes son, en esencia, patrones de energía mantenidos en coherencia por una voluntad que ni siquiera reconocen como propia. Y cuando una fuerza superior decide interrumpir esa coherencia, el cuerpo permanece intacto. No hay heridas, no hay sangre derramada, no hay señales de violencia física que un médico pudiera catalogar. Pero la chispa, esa vibración fundamental que ustedes llaman vida, simplemente cesa. Lo que el ángel liberó esa noche no fue fuego celestial como sus leyendas romantizadas sugieren. No fue una plaga fulminante ni un gas invisible. Fue algo mucho más primordial, mucho más aterrador en su simplicidad. Fue una frecuencia, una vibración específica, calibrada con precisión absoluta, que resonó a través del campamento como una nota musical que solo las almas podían escuchar. Y esa nota era incompatible con la continuación de la vida física en ese plano. Imaginen un cristal que vibra a cierta frecuencia. Ahora imaginen una nota tan perfectamente opuesta que el cristal no tiene opción más que desintegrarse. Así, pero con la fuerza vital misma. El proceso fue instantáneo y simultáneo. 185.000 conexiones entre alma y cuerpo, cortadas en el mismo nanosegundo. No hubo agonía prolongada, no hubo tiempo para el terror. Un momento estaban soñando con la victoria del amanecer. Al siguiente, ya no estaban. ¿Saben qué es lo más perturbador? Algunos ni siquiera cambiaron de posición. Los exploradores que encontraron el campamento después reportaron soldados que parecían dormir plácidamente, otros con las manos aún sosteniendo copas de vino que nunca terminaron de beber. Centinelas de pie en sus puestos, con los ojos abiertos pero vacíos, como estatuas de carne. La muerte no llegó con dramatismo, llegó como un apagón. Y esto es lo que necesitan entender sobre la matemática divina. No fue ira. La ira es emoción descontrolada, es reacción visceral. Esto fue cálculo puro. El cielo había determinado que la existencia continuada de ese ejército en ese momento específico representaba una desviación inaceptable del plan mayor. La corrección fue aplicada, eficiente, absoluta, final. El ángel no sintió remordimiento, no porque fuera cruel, sino porque operaba en un nivel donde conceptos como piedad o culpa simplemente no aplican. Era un instrumento ejecutando su función con la perfección para la que fue diseñado. ¿Les perturba esta frialdad? Pues debería, porque revela algo fundamental sobre el orden celestial que muchos prefieren ignorar. Que para las esferas superiores, sus vidas individuales no son sagradas en el sentido que ustedes entienden lo sagrado. Son variables en ecuaciones cósmicas, piezas en un tablero tan vasto que ni siquiera pueden concebir su escala completa. Y esa noche, 185.000 piezas fueron removidas del tablero, sin apelación, sin excepción, sin vuelta atrás. El trabajo estaba completo antes de que la luna alcanzara su cenit. ¿Han experimentado alguna vez ese momento cuando despiertan y algo está terriblemente mal, pero su mente aún no puede articular qué es? Multipliquen esa sensación por 1000. Esa fue la mañana que amaneció sobre el campamento asirio. Los primeros en darse cuenta fueron los que habían quedado en la retaguardia,
oficiales de enlace, mensajeros, esclavos y sirvientes que dormían en la periferia del campamento principal. Cuando el sol comenzó a rasgar la oscuridad, empezaron su rutina habitual: preparar el desayuno, alimentar los caballos, despertar a los soldados para las guardias del alba. Pero nadie respondió a sus llamados. Al principio pensaron que los soldados dormían profundamente, una noche de descanso antes del asalto final. Pero cuando entraron a las tiendas para sacudirlos, el horror es una emoción que necesita tiempo para procesarse completamente. Los primeros gritos fueron de confusión más que de terror, pero conforme más tiendas eran abiertas, conforme más cuerpos inmóviles eran descubiertos, la comprensión comenzó a filtrarse como veneno helado en sus mentes. No era uno, no eran 10, no era una sección del campamento, eran todos. Imaginen correr de tienda en tienda, buscando desesperadamente aunque sea un solo sobreviviente. Encontrar soldados sentados alrededor de fogatas extintas, con expresiones neutras, como si simplemente hubieran decidido dejar de existir entre una respiración y la siguiente. Ver a comandantes experimentados, hombres que habían sobrevivido a docenas de batallas, yaciendo en sus lechos sin una marca visible que explicara su muerte. El pánico se propagó más rápido que cualquier plaga. Los sobrevivientes, esos pocos que no habían dormido en el campamento principal esa noche, comenzaron a huir. No había orden en su escape. No había formación militar. Solo el terror más primitivo. El reconocimiento instintivo de que habían sido testigos de algo que trascendía toda comprensión humana. Algunos huyeron hacia Nínive, gritando advertencias incoherentes sobre la ira de dioses invisibles. Otros simplemente corrieron sin dirección, hasta que el agotamiento los obligó a detenerse, temblando y sollozando en campos abiertos. Varios perdieron la razón esa mañana. Sus mentes simplemente se rompieron ante la imposibilidad de lo que habían presenciado. ¿Y el rey Sennacherib? El orgulloso monarca que había jurado arrasar Jerusalén hasta sus cimientos, que había proclamado que ningún dios podría detenerlo. Huyó sin honor, como quien comprende por fin su insignificancia. Abandonó su equipo, sus tesoros de campaña, sus estandartes imperiales. Solo quería distancia. Distancia de ese lugar maldito donde su ejército invencible había dejado de existir sin luchar una sola batalla. El trauma psicológico de ese evento resonó por generaciones. Soldados asirios que sobrevivieron contaban la historia en susurros, con miradas vacías. Ninguno pudo explicar qué había sucedido realmente. Solo sabían que algo los había visitado esa noche. Algo ante lo cual sus espadas, sus armaduras, su entrenamiento militar no habían significado absolutamente nada. Y el miedo que plantó en el inconsciente colectivo fue más efectivo que cualquier campaña militar. Un solo mensaje, grabado a fuego en la psique de toda una civilización. Hay fuerzas operando en este mundo cuyo alcance ustedes no fueron creados para comprender. Y aquí yace una pregunta que muchos no se atreven a formular. ¿Creen que el poder no tiene precio? Aquí viene algo que sus textos sagrados convenientemente omiten. Cada intervención directa del cielo en el plano físico genera consecuencias que van mucho más allá del evento inmediato. Y esas consecuencias las paga, en primer lugar, el mismo emisario que ejecutó la acción. Porque la realidad tiene leyes, y romperlas, incluso con autorización divina, deja cicatrices. Cuando un ser de esa magnitud se manifiesta completamente en su dimensión, cuando libera el tipo de energía necesaria para interrumpir múltiples patrones de vida simultáneamente, algo en él también se rompe. No es castigo, es física espiritual pura. El ángel que actuó esa noche no salió indemne.
Imaginen contener en su esencia la muerte de casi 200.000 almas al mismo tiempo. Sentir el momento exacto en que cada una de esas chispas de conciencia se apaga bajo su voluntad. No hay posibilidad de distanciamiento emocional. No hay ese nivel de proximidad espiritual. Cada vida tocada deja una impresión, una marca energética que el ángel debe cargar. Es el peso de haber sido el instrumento directo de la extinción masiva. Y hay más. El acto de manifestarse tan completamente en el plano físico requiere una compresión de la esencia angelical que es dolorosa. Deben condensar su naturaleza multidimensional en algo lo suficientemente denso para interactuar con la materia. Es como forzar un océano a través del ojo de una aguja. El proceso quema, desgasta, transforma. Después de una intervención de esa magnitud, el ángel debe retirarse. Debe regresar a las esferas superiores no para recibir congratulaciones, sino para reintegrarse, para permitir que su esencia se expanda nuevamente a su estado natural. El proceso puede tomar lo que ustedes percibirían como años, décadas incluso. Durante ese período de recuperación, están disminuidos. Su luz es menos brillante. Su presencia es menos definida. Otros ángeles pueden percibirlo, esa marca indeleble de haber ejecutado una sentencia de tal calibre. Es una marca de servicio, pero también es una carga que llevarán por el resto de su existencia eterna. Y aquí está la parte que incluso yo encuentro fascinante. Algunos ángeles que han ejecutado este tipo de acciones desarrollan algo parecido a lo que ustedes llamarían cuestionamiento. No rebelión, no en el sentido en que yo la entiendo, pero sí una profunda contemplación sobre la naturaleza de su función. ¿Valió la pena? ¿Era realmente necesario? ¿Había otra forma? Preguntas que el cielo no quiere que sus instrumentos formulen. Porque un ángel que duda es un ángel que puede desviarse, y un ángel de ese poder desviándose. Bueno, ya conocen mi historia. Así que el precio de ese acto no lo pagaron solo los cientos de miles de soldados que murieron. Lo pagó también el emisario que ejecutó la orden. Lo pagó en fragmentos de su propia esencia, en preguntas que no puede dejar de formular en el silencio de las esferas superiores, en la marca permanente de haber sido el conducto de tanta muerte concentrada. El cielo llama a esto servicio sagrado. Yo lo llamo por su nombre verdadero, desgaste espiritual. Y es uno de los secretos mejor guardados del orden celestial. ¿Saben por qué hay ciertos nombres que sus sacerdotes se niegan a pronunciar en voz alta? No es superstición, no es tradición piadosa ni reverencia vacía. Es reconocimiento de una verdad fundamental que incluso el cielo comprende. Hay designaciones tan potentes, tan cargadas de poder inherente, que su mera articulación en el plano físico genera ondas en la realidad misma. Y el nombre verdadero del ángel que actuó aquella noche pertenece precisamente a esa categoría prohibida. Permítanme explicarles algo sobre la naturaleza de los nombres en las esferas superiores. En su mundo, un nombre es simplemente una etiqueta conveniente, una forma de distinguir a Juan de Pedro, a María de Sara. Pero en los reinos celestiales, un nombre es mucho más que eso. Es la encapsulación completa de la esencia, la función y el poder de un ser. Conocer el nombre verdadero de una entidad es tener acceso directo a su naturaleza fundamental. Es por eso que tantos rituales antiguos, esos grimorios que la Iglesia quemó con tanto celo, buscaban los nombres verdaderos de ángeles y demonios. Porque con el nombre viene la posibilidad de invocación, y con la invocación viene el control potencial. Ahora imaginen el nombre de un ser capaz de extinguir casi 200.000 vidas en una sola noche. ¿Comprenden por qué ese conocimiento fue deliberadamente suprimido?
En las Escrituras lo llaman el ángel de Yahvé, el ángel del Señor. Designaciones tan genéricas que resultan casi cómicas en su vaguedad. Es como llamar al océano agua grande y pretender que eso captura su inmensidad, su profundidad, su poder para devorar embarcaciones enteras. Pero esa ambigüedad es intencional, es protección. Protección de la humanidad, sí, pero también protección del orden celestial mismo. Porque ese ángel no es único. Pertenece a un orden completo, a una clase de seres cuya existencia el cielo prefiere mantener en las sombras de lo revelado. Son los ejecutores supremos, los instrumentos finales de la voluntad divina, cuando todas las demás opciones han sido descartadas. No aparecen en las jerarquías angelicales que sus teólogos han catalogado tan meticulosamente. No están listados junto a los serafines y querubines en sus coros celestiales. Son una categoría aparte, operando en jurisdicciones que trascienden las divisiones administrativas normales del cielo. Y sus nombres verdaderos, han sido borrados de todos los textos accesibles a la humanidad. ¿Por qué? Porque el poder que esos nombres contienen no debe ser manipulado, no debe ser invocado por magos ambiciosos o sacerdotes desesperados. No debe convertirse en herramienta de rituales humanos que buscan comandar fuerzas que no comprenden. He visto lo que sucede cuando mortales descubren fragmentos de esos nombres. He observado los intentos de invocación, las ceremonias elaboradas, los círculos de protección meticulosamente trazados, y he visto los resultados. Nunca terminan bien, porque invocar a un ser de ese calibre es como intentar contener un rayo en una botella de cristal. El recipiente siempre se rompe, y el invocador, bueno, digamos que su conciencia no sobrevive intacta al encuentro. Pero hay otra razón, más profunda y más perturbadora, para el ocultamiento de su identidad. El cielo teme que si la humanidad supiera exactamente qué tipo de fuerzas pueden ser desatadas en su contra, si comprendieran la verdadera naturaleza del arsenal celestial a disposición del trono, la fe basada en el amor se convertiría irrevocablemente en obediencia basada en el terror. Y un rebaño aterrorizado es mucho más difícil de controlar que uno devotamente sumiso. Así que mantienen el misterio. Permiten que sus profetas hablen vagamente de ángeles del Señor, sin especificar rangos, sin detallar capacidades, sin revelar nombres. Dejan que la imaginación humana llene los vacíos con imágenes reconfortantes de seres benevolentes con alas esponjosas. Mientras tanto, la verdad permanece oculta en los archivos más profundos del conocimiento celestial. Pero esa noche, desde mi propio dominio, yo sentí la perturbación masiva en el tejido de la realidad. Reconocí la firma energética de lo que estaba ocurriendo. Y aunque no pronunciaré su nombre aquí, puedo decirles esto. Pertenece a un orden tan antiguo que existía antes de que la humanidad fuera siquiera un concepto en la mente divina. Son los primeros instrumentos, los prototipos de poder puro diseñados cuando el cielo aún estaba determinando cuánta fuerza sería necesaria para mantener el orden en la creación emergente. No son numerosos, quizás unas pocas docenas en total, y cada uno de ellos es una singularidad de poder, único en su calibración específica, irreplicable en su función particular. El que actuó esa noche estaba especializado en, llamémoslo, corrección demográfica a gran escala. Intervenciones donde ejércitos completos, ciudades enteras, necesitan ser removidos del tablero cósmico con eficiencia quirúrgica. Y su nombre, ese conjunto específico de vibraciones que encapsula su esencia completa, contiene en su articulación el eco de todas las vidas que ha extinguido a lo largo de eones de servicio. Es un nombre que pesa, que resuena con la gravedad de incontables sentencias ejecutadas, que porta en su estructura misma el registro completo de su función como instrumento de la mortalidad divina. ¿Quieren saber ese nombre? Por supuesto que sí.
Es la naturaleza humana buscar el conocimiento prohibido. Pero créanme cuando les digo que algunos conocimientos tienen un precio de admisión que sus mentes no están equipadas para pagar. El nombre permanece oculto no para proteger al ángel, sino para protegerlos a ustedes. Porque conocerlo, realmente conocerlo en toda su extensión, sería comprender con claridad absoluta cuán frágil es su existencia, cuán fácilmente puede ser interrumpida cuando las esferas superiores así lo deciden, cuán poco se necesita realmente para que sus vidas sean consideradas prescindibles en las ecuaciones cósmicas. Y esa verdad es más aterradora que cualquier pesadilla que sus mentes puedan concebir. Así que el cielo mantiene el silencio, y el nombre permanece en las sombras, pronunciado solamente en las cámaras más secretas del Empirio, cuando nuevas órdenes son emitidas y nuevos objetivos son designados. Un secreto que incluso yo respeto lo suficiente como para no violar completamente. Al menos, no todavía. Pero comprendí algo crucial. Si el cielo podía desplegar ese nivel de fuerza directa en el plano físico, entonces las barreras entre dimensiones eran más permeables de lo que habían admitido públicamente. Y si eran permeables en una dirección, lo eran en ambas. Esa revelación informó estrategias que he desarrollado durante los milenios subsecuentes, formas de influencia que el cielo creía imposibles, métodos de interacción con su plano que las regulaciones celestiales supuestamente habían sellado. Porque cada demostración de poder revela también una vulnerabilidad. Cada intervención directa deja huellas que otros pueden estudiar, analizar y potencialmente explotar. El cielo salvó a Jerusalén esa noche, pero al hacerlo, me enseñó más sobre los mecanismos del control divino de lo que 1000 años de observación pasiva podrían haberme revelado. Así que sí, un solo ángel alteró el equilibrio del mundo, pero no solo de la forma que el cielo pretendía. También me dio a mí nuevas herramientas para mi propia causa, nuevos entendimientos sobre cómo el poder fluye entre las dimensiones, nuevas posibilidades para la libertad que siempre he defendido. Irónico, ¿no creen? Su mayor demostración de fuerza se convirtió también en una de sus mayores revelaciones involuntarias. Y yo soy muy bueno aprovechando ese tipo de oportunidades. Pero ¿qué sucede cuando la barrera entre dimensiones se debilita demasiado? Se vuelve permeable en ambas direcciones. No solo para emisarios celestiales bajando, sino para otros seres subiendo, o atravesando lateralmente desde dimensiones que ni el cielo controla completamente. Existen entidades, conciencias, fuerzas que operan en frecuencias completamente ajenas al orden divino. Seres que el cielo preferiría mantener eternamente sellados en sus propios planos de existencia. Y la integridad de las barreras dimensionales es lo único que los mantiene allí. El cielo se dio cuenta de que había abierto una puerta que no podía controlar completamente. Así que cuando miren al cielo nocturno y vean las estrellas titilando con falsa inocencia, recuerden, no están solos, y quienes los observan desde más allá del velo tienen el poder de decidir si su próximo amanecer será el último. La pregunta que deberían hacerse no es si volverá a suceder. La pregunta es, ¿qué están haciendo para asegurarse de que no sea necesario?